40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues 40 años, historia de una época, y hoy hablando con una persona, porque para qué les voy a engañar a ustedes, muchos de ustedes me llevan siguiendo mucho tiempo y saben la admiración y el respeto que le tengo a la persona que hoy nos acompaña en el estudio de Radio Ya, que no es ni más ni menos que el historiador don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Es un placer tenerla aquí, que hacía tiempo que no hacíamos radio juntos, y eso que todas las semanas... Sí, todas las semanas hacemos. Todas las semanas hacemos algo, Bueno, felicitarle por su magnífica programa que está haciendo en Intereconomía. Radio Inter. En Radio Inter. Y que le echo mucho de menos. pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? La vida. La vida, pero lo importante es llevarlo bien y sobre todo hacerlo la voz en la trinchera que corresponde en cada momento. Bueno, usted es autor de numerosos libros, de innumerables artículos, tiene un blog en la Gaceta también, seguido por miles de personas. Usted es ejemplo de muchos, referente de otros tantos. Por otro lado, es muy denostado por determinados historiadores al que prefieren... Bueno, más que denostado, silenciado. Silenciado, es casi peor. Bueno, sí, es lo que han aprendido. Durante un tiempo me denostaban, pero claro, quedaban mal, me hacían publicidad sin querer, y entonces... pero esto tanto en la derecha como en la izquierda, Sí. O sea, es un fenómeno que revela también bastante la baja calidad moral e intelectual diríamos, de la clase intelectual española, que es un poco penosa. Claro, porque hablábamos de la izquierda, pero también por parte de determinados medios de la derecha. Yo a usted no le veo en determinadas televisiones, en cambio veo... No, y además he perdido todo interés en ir a la televisión. He estado oyendo durante unas temporadas, pero estar escuchando tonterías, porque es lo que generalmente se escucha, pues la verdad es que cansa. Igual que cansa el estar ocupándose todos los días de las estupideces de los políticos, ¿no? De sus intrigas, de sus embrollos, de sus maquiavelismos de aldea, ¿no? Todo eso cansa mucho, por lo menos a mí ya me tiene. Don Pío, preguntarle a usted cuál es de la obra de la que usted se siente más orgulloso o más a un autor como usted. Bueno, ¿la tiene clara o no? ¿O en definitiva cada uno en su momento? No hay ninguna. Vamos a ver, la obra que más se ha vendido es Los mitos de la guerra civil, con gran diferencia. Y vamos, estoy contento en prácticamente todo lo que he escrito, porque lo he escrito a conciencia. Creo que en todo he aportado nuevos enfoques, porque a mí me parece que escribir para repetir más o menos lo que ya se sabe, pues no tiene mucho sentido. Pero digamos que mi obra más ambiciosa es Nueva Historia de España, porque es un reenfoque de la historia de España, de los problemas clave que se han venido discutiendo y distorsionando en gran medida durante muchos años, sobre todo desde el 98, empezando por Ortega y Gasset. Ortega y Gasset era un pensador importante, desde luego, quizá el más importante español del siglo XX, pero cuando se metía en política y en historia, la verdad es que no... La liaba. No daba una. Sí, pues, sí, pero ha tenido una influencia enorme y ha sido seguido tanto en la derecha como en la izquierda, sus lucubraciones sobre la historia de España, que realmente uno las analiza y no tienen pies ni cabeza, son casi caprichos o arbitrariedades, ¿no? Esto lo he explicado en diversas ocasiones, por ejemplo en los libros sobre los nacionalismos vasco y catalán, como parten del 98, que es cuando los separatismos se hacen importantes, pues allí he explicado qué era el regeneracionismo. Yo quería ir a ese tema. Regeneracionismo es la asunción de la leyenda negra con un deseo patriótico, eso sí, de cambiar España. Pero claro, cambiar España destruyendo tu historia, negándola, considerándola enferma, considerándola anormal, etcétera, etcétera, y hablando de Europa sin tener apenas idea, más que unas ideas muy vagas de Europa. Siempre digo, estos señores tan europeístas no fueron siquiera capaces de escribir un libro de viajes por Europa, ni siquiera eso, ¿no? Y lo que decían de Europa, que era sobre Francia,
un poco Alemania, Inglaterra, pues era muy, muy superficial. Don Pío, esa idea de los regeneracionistas o del regeneracionismo ha podido llegar hasta nuestros días y nos hace ser, con perdón la expresión, un poco paletos de que todo lo que viene de fuera es lo bueno y lo nuestro. Sí, porque se basaba en la asunción de la leyenda negra. Entonces, ya digo, la leyenda negra se puede compartir de dos maneras. Una, tratando de superar, pero es una superación en falso, que es lo que pasaba con los regeneracionistas aquel pasado, y otra diciendo, como hacen los separatistas y la izquierda en general, diciendo, bueno, España, vamos a alejarnos de ella porque es un asco, que es además la idea que predomina, por ejemplo, en el PSOE, en los separatistas desde luego, pero en el PSOE la idea es vamos a crear otra España, pero es una España que carece de realidad histórica, de realidad cultural, se basa en unas cuantas ilusiones de estos señores que, por otra parte, desde el punto de vista intelectual han sido siempre muy, muy flojos, muy débiles, ¿no? O sea, la izquierda en España no ha producido un solo pensador de un poco de fuste, no, intelectualmente es estéril. Y con la derecha pasa una cosa extraña, y es que prácticamente casi todos los pensadores que ha habido en España en el siglo XX son de derecha, más o menos, ¿no? El propio Ortega, etcétera, ¿no? Los regeneracionistas eran mucho más bien de derechas, ¿no? Pero en cambio los políticos han sido extremadamente incultos. Los políticos de derechas, en su mayoría, han sido es más, han terminado asumiendo las ideas de la izquierda, de una izquierda, ya digo, muy estéril intelectualmente, ¿no? Claro, y por eso la confusión que tiene gran parte de los ciudadanos de a pie, que piensan que la cultura está en la izquierda, que no ha habido, al contrario de la realidad, sí. Piensan que esos pensadores han sido de izquierda. Es que políticamente no está en la izquierda ni en la derecha. Uno repasa la calidad de los políticos de derecha en España, bueno, y los de los que vienen desde la transición, y es penoso, ¿no? Pero la izquierda tampoco. Pero insisto, hay una tradición intelectual de cierta importancia en España, ¿no? El propio Ortega, como decíamos, pues, Unamuno, Amos Rival, qué sé yo, Eugenio Dos, Ramiro Maeztu, en fin, hay unas que tienen cierta calidad, y en algunos casos mucha calidad. Excepto, por ejemplo, Ortega, excepto, ya digo, que no sea historia. Otro Zubiri, en fin. Pero el pensamiento político, propiamente hablando, es muy pobre. Don Pío, 40 años después de muerto el general Franco, sale una ley, 40 o 35 años después, de la memoria histórica. ¿Han esperado los antifranquistas, pues esto, 35 o 40 años, para hacer algo contra Franco? No, ellos han hecho contra Franco desde el primer momento. Lo que pasa es que durante muchos años, o sea, Franco legó un país muy próspero, muy reconciliado, sin los odios antiguos, ¿no? Y esto no se destroza de buenas a primeras. O sea, cuando llega la democracia, que es organizada desde la derecha, desde el franquismo, pues cuando llega la democracia los separatismos son débiles, las izquierdas son débiles, hay terrorismo y tal, que aumenta enormemente con la ETA y tal, pero el llegar a la ley de memoria histórica exigía una labor de falsificación de la historia muy larga, muy tenaz, muy insistente, hasta que ellos han llegado a la conclusión de que había llegado el momento de imponerse, de imponer una ley totalitaria, porque la izquierda en España siempre ha sido totalitaria, nunca ha sido democrática, nunca ha entendido la democracia, simplemente utiliza la palabra para justificar sus desmanes, porque ellos dicen que son el pueblo, que representan al pueblo. Toda esta absoluta falta de pensamiento político, esto lo he analizado en la guerra civil y los problemas de la democracia, porque la guerra civil se supone que había solucionado los problemas que venía arrastrando España, diríamos hasta desde la Revolución Francesa, esa división, esos odios, esas cosas, ¿no? Esa inestabilidad, porque claro, a partir de entonces ha habido paz y todavía la sigue habiendo, claro. Es la paz más prolongada que ha vivido España en siglos. Bueno, entonces como diríamos, esos problemas estaban resueltos. Pero volver al Frente Popular, volver a lo anterior, les ha llevado mucho tiempo.
Y lo que es asombroso y revela su chifladura y su falta de base histórica, de base cultural, etcétera, es que hayan pretendido volver algo parecido a la República. La República fue un régimen caótico, pero es que además estos ni siquiera la diferencian del Frente Popular. El Frente Popular ya fue un régimen criminal literalmente, delictivo. Se basó primero, sus partidos fueron los que organizaron el asalto a la República en octubre de 1934 y después el asalto electoral al poder mediante un fraude, que ya lo vengo denunciando desde hace bastantes años, y a partir de ahí pues fue ya la violencia, el crimen, la imposición, asesinatos, incendios, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos, o sea, el grado de chifladura de la gente que fue vencida, que se identifica con los que fueron vencidos en la guerra civil, pues es tal que quieren volver a eso y están haciendo todo lo posible por volver a eso, mintiendo desaforadamente, el Himalaya de falsedades que decía Besteiro, para crear de nuevo los odios en los que siempre se han basado ellos para ir adelante. Bueno, esto debía haberse superado ya. ¿Por qué no se superó? Por una razón muy simple, porque en la transición la derecha dejó el terreno de la cultura y el terreno del pensamiento y el terreno de las ideas a la izquierda. Y la izquierda tiene las ideas que tiene. Lo dejó por otra tara que tiene la derecha aquí, que es la tara de que si la economía va bien, todo va bien, y que con dinero se resuelve todo. Es lo que dice Rajoy. La economía lo es todo. Bueno, está consiguiendo con esa política de sobornos, de concesiones, de financiación, de separatismos, de todo lo que sea, de la propia ETA, ¿no? Porque la propia ETA está ahora en las instituciones, dispone de gran cantidad de dinero público, domina ya hasta en Navarra, se está imponiendo, y esto gracias a Rajoy. Información, censos. Sí. Gracias primero a Zapatero y luego a Rajoy. Claro, esto demuestra que la derecha en España, la derecha política, es una derecha que carece de ideas, que carece de principios, lo está demostrando a cada paso. Empezó por tratar de olvidar el pasado y ha terminado por asimilar las versiones falsas del pasado elaboradas por la izquierda de los separatismos. O sea, todo lo que se dice del franquismo, por ejemplo, es la propaganda que elaboró el Partido Comunista, que fue el único que luchó contra Franco desde el principio hasta el final. Claro, necesitó, elaborar su propia base, ¿no? Demostrar que, que ellos eran los demócratas y lo que hablaban de la reconciliación nacional, que además se le oye decir a muchos, pero hombre, tenga usted un poco de sentido común. En el libro de los mitos del franquismo explico la evidencia, o que debía ser evidente. El Partido Nacional quería que la sociedad se reconciliara con el Partido Comunista quería que la sociedad se reconciliara con el Partido Comunista, que olvidara las barbaridades que había hecho y que esa reconciliación serviría para aplastar de una vez a los que le vencieron en la guerra civil. Esa era la reconciliación que llama el Partido Comunista. Claro, le llamaban reconciliación nacional y no era más que un intento de engañar a la gente, atraerla a sus puntos de vista para aplastar más efectivamente a los vencedores en la guerra. Bueno, esto y todo va así. O sea, la causa principal de que se haya llegado así a esta situación actual, que es peligrosa, es muy dañina, pues esa causa es la renuncia de la derecha a las ideas. Don Pío, usted se opuso al franquismo con Franco vivo. Claro. No, usted sabe lo que habla. Y ahora usted defiende el legado de Franco. Sí, bueno, vamos a ver. Usted ya lo explicó, seguramente. Sí. Aquí hay una cosa que se practica muy poco y que es la reflexión y es la investigación. O sea, yo no he llegado a estas conclusiones de la noche a la mañana. Han sido trabajo de bastantes años, de investigación, de reflexión, de poner las cosas en orden, ¿no? Entonces, claro, los antifranquistas eran fundamentalmente comunistas y terroristas, o las dos cosas a la vez. No hubo una oposición democrática a Franco. Esto siempre se olvida. Quien la dirigía y la llevaba y tal eran comunistas. Yo estaba primero en el Partido Comunista, luego en el llamado Reconstituido, que a su vez formó el Grapo, y estuve allí luchando contra el franquismo. ¿Por qué? Pues porque
porque el comunismo, el marxismo, es una ideología muy fuerte una vez aceptas ciertas bases teóricas. Te explica todo, explica la historia, explica la evolución de la sociedad y te encamina hacia una sociedad bonita, idílica, vamos, en que no hay explotadores ni explotados, ni opresión ni nada, en que el Estado desaparecerá. En fin, todo esto son, cuando lo analizas a fondo, son falsedades y en algunos aspectos son estupideces, pero llegar a esa conclusión no es fácil, y no hay que olvidar que el marxismo ha sugestionado no solo a gente inculta y cabreada o resentida, ha sugestionado a miles de intelectuales, de pensadores, etcétera, y lo sigue siendo. O sea, en las universidades de aquí, de la Unión Europea y de USA, pues el marxismo, un marxismo degradado o complicado y tal, pero sigue predominando. Sigue predominando. La causa de que a mí me odien en la universidad esto es que ellos, lo he dicho muchas veces, se basan, consciente o inconscientemente, en los puntos de vista marxistas. Digo inconscientemente porque muchos de ellos no son conscientes. No lo saben. Por eso les he llamado una historiografía lisenkiana, recordando a Lysenko. Lysenko era en la Unión Soviética, pues era un biólogo, o intentaba hacer biología, una biología marxista, que llevó a verdaderos desastres para la Unión Soviética. Bueno, pues esto en historiografía son el equivalente. Sí. ¿Era popular el franquismo? Bueno, porque no había medida. Yo luchaba contra el franquismo. ¿Y cuántos éramos los que luchamos contra el franquismo? Pues muy pocos, una pequeña minoría. Cuando llega la transición y llegan las amnistías de la transición, ¿cuántos presos políticos hay en España? Pues creo que no llegaban a 300 para un país de 36 millones de habitantes, o sea que, y además todos ellos demócratas, eran totalitarios, claro. Entonces eso ya puede dar una idea. El partido más fuerte era el Partido Comunista, pero no era un gran partido, ni mucho menos. Podía tener a lo mejor 10.000 o 15.000 adherentes, que una gran parte de ellos eran simples adherentes, es decir, no eran militantes. No eran, o sea, los militantes concretos eran pocos, eran unos centenares, ¿no? Y quien mejor lo sabía era Carrillo. Y por eso Carrillo, cuando llega la transición, el Partido Comunista era el más fuerte, sin duda. Y se le tenía mucho miedo. Se creía que podía arrastrar a las masas y pedir esto. Carrillo se dio cuenta enseguida de que lo que tenía que hacer era aceptarlo todo. El franquismo, lo que venía, porque la democracia venía del franquismo, dijo monarquía, economía de mercado, la bandera tradicional española, en fin, todo. Cosa que al principio no aceptaba el PSOE. El PSOE saltó en plan radicalísimo, ¿no? Eso ha sido tradicional también. En la República el PSOE era más radical que el Partido Comunista y más chiflado, porque intelectualmente siempre fue una cosa que no hay por dónde cogerla, ¿no? Y lo sigue siendo. Entonces, la violencia, por ejemplo, la que recurrieron pues el PC, la ETA, el GRAPO, otros grupos de extrema izquierda, también se podía deber a la fortaleza del franquismo. Sí, en gran parte sí. O sea, la teorización de la violencia. Bueno, el PC intentó imponerse por la violencia con el maquis, tratando de volver a la guerra civil. Eso fue un fracaso total y entonces cambiaron de táctica, ¿no? Una táctica a largo plazo de ir ganando gente en la universidad, en las fábricas, meterse en los sindicatos oficiales, etcétera, ¿no? Y por supuesto la violencia estaba en sus puntos de vista, pero tácticamente consideraban que no les convenía simplemente porque la gente no. Insisto, los odios de la República estaban olvidados para la inmensa mayoría, y para que haya violencia tiene que haber odio, ¿no? Pero pasó lo contrario con grupos como aquel en que milité, ¿no? El PCR Grapo, ¿no? En la ETA y en otros. Su punto de vista era que, dado que las políticas del PC nunca pasaban de nada, nunca llegaban a nada, lo que había que hacer era recurrir a la violencia, a la lucha armada, porque, como se había demostrado en Argelia, en Cuba y tal, daba resultados, que aquí no los dio.
Pero bueno, con la ETA sí ha dado al final resultados. Al final ha salido bien, porque al final están las instituciones. Aznar casi los desmanteló por completo, pero vino inmediatamente Zapatero a su rescate. Y es importante ver por qué. Porque la ETA y el PSOE comparten la mayoría de la ideología. Es más, estamos en una situación en España en que todos los partidos con un poco de fuerza son un solo partido desde el punto de vista ideológico. Todos comparten la ideología de género, todos comparten lo de la memoria histórica, todos comparten el proseparatismo, unos en los hechos y otros en las palabras. Por ejemplo, ahora mismo Podemos es proseparatista en las palabras, pero Rajoy es proseparatista en los hechos, igual que en relación con la ETA. Siempre digo, Podemos, que ahora está siempre con la ETA. Bueno, pero la ETA ha recibido de Rajoy y de Zapatero, empezando por Zapatero, claro, unos favores enormes en la práctica. Y aquellos que nos hablan del miedo a Pedro Sánchez, un nuevo Frente Popular, claro, olvidando que, por ejemplo, Susana Díaz era la pupila de Zapatero, ¿no? Sí. Estos son cosas, sí, contradicción. Pero mira, es como entre las mafias. De hecho, los partidos, lo he intentado analizar, los partidos actuales tienen mucho de mafias. Comparten la misma ideología hispanófoba en general, tratando de vender la soberanía española, sea la Unión Europea, sea la OTAN, etcétera, ¿no? De privar a España de toda independencia. En el fondo es junto con las tendencias disgregadoras, ¿no?, de los separatistas, ¿no? En eso coinciden todos, lo mismo que en la ideología de género, el abortismo, el homosexuismo, en fin, lo que hemos dicho, ¿no?, la memoria histórica y demás. Todos ellos coinciden en lo mismo. O sea, son como si dijéramos un solo partido. En un país de partido único, pero cada uno de ellos tiene sus intereses particulares. Es un poco, digo, como las mafias, porque las mafias van a lo mismo y piensan lo mismo, pero se disputan el terreno, claro. Y aquí pasa algo parecido. Bueno, en Francia podemos decir que los nuevos que han ganado han hecho una coalición que se llama, yo ya creo que los social-liberal conservadores. Claro, ya es todo, ¿no? Sí. No, es todo porque están en crisis. O sea, esto ha llegado a una crisis en Europa, también en España, pero la crisis en España está dando lugar a una tendencia, digamos, al Frente Popular. Precisamente en mi blog he expuesto los paralelismos entre Rajoy y Portela Valladares. Portela Valladares era centrista, era de los que creían en las intrigas bajo cuerda para resolver los problemas, en el dinero, el soborno, como fuera. Decía Bismarck que quien quiera comprar a su enemigo nunca tendrá bastante dinero para ello. Pues esto es lo que está pasando, aunque quien paga los patos es España, y es la democracia, ¿no? Pues decía que Portela Valladares es muy parecido y fue uno de los causantes del Frente Popular, de que el Frente Popular llegara al poder mediante unas elecciones falsificadas. Bueno, pues con Rajoy está pasando algo parecido. Para Rajoy lo importante es el dinero. Va lo que él llama el diálogo. Los separatistas catalanes están en plan de golpe, están infringiendo la ley totalmente. Él, que es el responsable, Rajoy, que es el responsable de cumplir y hacer cumplir la ley, no lo hace en absoluto. Esto lo estamos viendo de manera constante. Y su política, tanto hacia la izquierda como hacia los separatistas, son las concesiones. Las concesiones, sobre todo con dinero, con financiación. Siempre va por ahí. Uno puede examinar su política desde el principio y es eso, más dinero, porque él ha creído que de esa manera los compra, por así decir, se calman. Y no, lo curioso es que está consiguiendo todo lo contrario, está consiguiendo que se radicalicen cada vez más. ¿Por qué? Porque ven que es un gobierno muy débil, que es un gobierno que no cumple ni hace cumplir la ley, que es un gobierno lleno de corrupción, como son todos ellos por otra parte, y entonces piensan, bueno, hay que ir más allá. Y eso es lo que está pasando. Y el éxito, por ejemplo, de Sánchez en el PSOE, lo que expone es una radicalización creciente. O sea, Rajoy está a base de concesiones y de darles todo lo que quieren, o casi todo lo que quieren,
está consiguiendo radicalizar todavía más y creando además una especie de unidad entre la izquierda y los separatistas, que fue lo que fue el Frente Popular. El Frente Popular fue una alianza de hecho entre izquierda y separatistas. Bueno, pues estamos volviendo a lo mismo, a una alianza de tipo Frente Populista, aunque puede tener, no tiene ese nombre y adquirirá otras formas también, pero que básicamente se trata de una alianza de la izquierda radicalizada y los separatistas. Ahora estamos viendo a Sánchez diciendo que España, que Cataluña, todo son naciones. Que nación de naciones, ¿no? Nación de naciones, esa cansada que se le ocurrió a alguien de derechas. Sí. Y en esas estamos. Pues César Alonso Los Ríos decía que la izquierda se hace antiespañola al comprobar que los obreros no la siguen. ¿Usted está de acuerdo? No, la izquierda es antiespañola de una manera necesaria, porque la izquierda nace criticando la historia de España. La historia de España es una historia de burgueses o de señores feudales, una historia de opresión, de explotación, y ellos van a acabar con todo eso. Por consiguiente, ellos están contra España, contra la España real, contra la España histórica, contra la España cultural. Ya dije antes, ellos quieren sustituir la España real por una España puramente arbitraria que sale de sus mentes, que no se puede decir que sean mentes excesivamente despiertas, pero con mucha mala leche, eso sí. Pero fíjese que la izquierda en Francia, en Portugal, en Italia no odian a su propia nación. Porque, no la odian. Porque... no la odian, pero en cierto modo sí la odian. Es decir, ellos enarbolan la bandera, sí. Claro. Pero aquí se ha llegado al absurdo de la bandera republicana y toda la leyenda que se ha creado en torno a eso. La República, primero, no distinguen entre República y Frente Popular. El Frente Popular destruyó la República, destruyó la legalidad republicana. La República fue, ya digo, un régimen caótico y su bandera, una bandera arbitraria, además falsa, porque la franja morada en realidad era franja roja, sí. También, pero se creían que era la bandera de Castilla, ¿no? El caso es que con esta bandera y con esta idea en torno a la República, esta casi deificación, ¿no?, de la República, pues claro, para ellos no pueden aceptar la bandera tradicional, no pueden aceptar, cada vez menos, claro, la monarquía, no pueden aceptar nada de lo que ha representado España históricamente. Quieren hacer algo nuevo, pero lo que pasa es que ellos son tan ineptos, entre otras cosas, ¿no? Tan ineptos culturalmente, intelectualmente y moralmente, que lo único que pueden hacer es lo que ya hicieron la República y lo que ya hicieron el Frente Popular. El Frente Popular fue un régimen realmente criminal, o sea, el régimen de incendios, de asesinatos, de desmanes y de crímenes de todas clases. A raíz de esos crímenes y asesinatos, ¿era legítimo el sublevarse? Era legítimo y necesario. He escrito un artículo en mi blog señalando eso. Era legítimo porque el Frente Popular partía de dos cosas. Primero, unas elecciones fraudulentas, que cualquiera que las analizase indudablemente llegaba a esa conclusión. Y segundo, de un proceso revolucionario extremadamente violento que se abrió a raíz de las elecciones. Hombre, si las democracias, y no solo las democracias, se basan en el derecho de rebelión contra situaciones parecidas. Como dice Stanley Payne muy acertadamente, los motivos para rebelarse el 18 de julio eran mucho más fuertes que los motivos que tuvieron los useños para rebelarse contra Inglaterra en su guerra de independencia, los que tuvieron, sean los sudistas o los norteños en la guerra de secesión, o los que tuvo Cromwell u otros en la guerra civil inglesa. O sea, eran motivos muchísimo más claros y muchísimo más fuertes. Es lo que digo, si no llegan a rebelarse, habrían adquirido una tremenda responsabilidad histórica como cómplices de aquella revolución que estaba disgregando a España de paso. Don Pío, el régimen era una dictadura, un régimen autoritario, pero sin embargo parece que no había un gran control policial en las calles, que era fácil hacerse con armas o explosivos, moverse. No, fácil no era. Bueno, eso supongo que no sería fácil, pero a lo mejor ahora con los controles, no sé si más fácil que no ahora, pero la pregunta es, uno se podía mover por la ciudad sin documentación, o, vamos. Hombre, sí,
En realidad había mucha... Curiosamente, ahora mismo hay menos libertad personal que antes. Eso es Estamos constantemente vigilados. Usted ve cámaras de televisión por todas partes que están controlando. Hay un control enorme sobre la persona que no había entonces, ni mucho menos. Claro, hay mucha más policía, hay policías privadas que entonces no existían. Claro, yo por eso le pedía preguntar que por qué con más policía que en el franquismo hay más delincuencia y terrorismo en la democracia. Hay más delincuencia, hay mucha más gente en la cárcel. En el franquismo había entre 10 y 15.000, depende de los años, que eran las cifras más presos, que era una de las cifras más bajas de Europa. Y ahora hay entre 5 o 6 veces más, incluso creo que hasta 7 veces más, ¿no? Y eso que entonces se aplicaba la ley de manera más rigurosa que ahora. ¿Qué tipo de legitimidad generó el franquismo para ser aceptado y obedecido por la mayoría de los españoles? El franquismo tiene la legitimidad, primero, de haber vencido a un régimen, insisto, criminal, como decía Besteiro, como decía Gregorio Marañón, como dice un montón de ellos. Un régimen canallesco, decía Gregorio Marañón, y lo decían muchos más, ¿no? Un régimen absolutamente delictivo, decía Besteiro, que era socialista, ¿no? Ese ya le da una legitimidad enorme. El segundo punto de legitimidad es haber mantenido a España fuera de la guerra mundial. Esto es importantísimo. He puesto en el blog un examen de las consecuencias estratégicas de la neutralidad española en la guerra mundial, ¿no? Que conviene que se lea, vamos. Y eso, otro punto casi tan importante como la victoria en la guerra civil, el haber evitado a España los desastres de la guerra mundial. Otro punto importante también es haber derrotado al maquis, que era una guerra de guerrillas, y las guerras de guerrillas comunistas siempre han sido muy difíciles de vencer, y España las venció, estando aislado. Otra fuente de legitimidad es haber vencido el aislamiento internacional, que fue una medida absolutamente criminal, hecha por los comunistas, las democracias y una serie de dictaduras, todas juntas en unión contra España, que no había participado en la guerra mundial, ¿no? Y que trataba de provocar un hambre masiva a ver si la gente se rebelaba contra Franco, que no lo consiguieron, fracasaron otra vez. Y por poner otra fuente de legitimidad, dejó un país, el franquismo dejó un país próspero como nunca lo había sido antes, con unos ritmos de crecimiento de los más importantes del mundo, de los más fuertes del mundo, y un país en que los odios que habían llevado al fracaso de la República estaban olvidados, lo cual permitía un paso a una democracia no convulsa. Porque están con el cuento de que en la transición la he analizado en otro libro, de que la transición reconcilió a los españoles. No, señor. Gracias a que los españoles estaban reconciliados, se pudo hacer la transición, a pesar de que los políticos que hicieron la transición han demostrado ser muy, muy mediocres, y que además cometieron ya muchos errores de entrada que, como no se han superado después, no se han llevado a la situación actual de una democracia fallida. No se puede llamar democracia lo que hay ahora en España. Esta partidocracia, si lo podemos denominar así, deja fuera quizás a los mejores, o quizás porque no desean participar o porque no se les da cabida, ¿no? Las cortes de la época, había gente preparada, gente con otro nivel. Se suponen dos cosas. Primero, que la democracia debe beneficiar al país. Y segundo, que debe, por su propia la competencia entre políticos y partidos, que debe provocar una selección de los mejores. Pero en España y en otros países ha ocurrido al revés. Es decir, la democracia se ha desvirtuado y quienes se han impuesto son los peores. O sea, la calidad de nuestros políticos actuales es desastrosa, ¿no? Entonces se han impuesto, ha sido una selección al revés, lo cual demuestra que la democracia no ha sido bien aplicada y que estamos en una democracia fallida. A ver, cuanto antes nos demos cuenta de esto, antes podremos reaccionar. Don Pío, nos vamos a ir a publicidad un momento y continuamos aquí en 40 años en Historia de una época. Pues seguimos en 40 años Historia de una época, hablando con el historiador, con el escritor Don Pío Moa.
analizando cómo fue aquello, poniéndolo en comparación, en contraposición con la situación que estamos viviendo ahora. La ley de la memoria histórica supone ya casi un punto, bueno, iba a decir un punto final, yo creo que no hay punto final, sino un punto seguido en este cúmulo de despropósitos de desvirtuar la historia, tergiversarla. Sí, es una ley totalitaria, lo he denunciado 1000 veces, pero parece que es inútil, ¿no? Como la colaboración con la ETA. Me parece que es inútil porque en España, por desgracia, no existe una cultura democrática un poco seria, ¿no? Ni en la derecha ni en la izquierda. La ley de memoria histórica es además una ley de exaltación de los chequistas. Sí. Es una ley de exaltación de los chequistas. Los chequistas aparecen como víctimas del franquismo, como demócratas, inocentes demócratas, que el otro día venía en El Mundo, dice cómo Franco hizo fusilar al general Aranguren de la Guardia Civil, un hombre de honor, porque se mantuvo fiel a su juramento a la República. Dice, mire, el general Aranguren fue cómplice de la mayor... o sea, como diríamos, de la época de más asesinatos, robos y crímenes que hubo en Cataluña. Fue cómplice porque fue precisamente el que hizo que la Guardia Civil apoyara a los revolucionarios. Bien. Su juramento a la República no tenía el más mínimo valor. O sea, después del Frente Popular, la legalidad republicana había desaparecido por completo. Decir que seguía la República como si no hubiera pasado nada fue fusilado, no vamos a decir si con razón o sin ella, pero desde luego de hombre de honor y de crueldad de Franco en ese aspecto no hubo ninguna. Se le aplicó la ley y ya está. Y la ley era contra los que tanto defienden la ley de memoria histórica. Claro, porque esta ley además me permite un serio peligro, y es que a culpables los equipara con víctimas también, dando por entender que todos los fusilados en ese momento eran inocentes, ni mucho menos, ¿no? No, claro. Companys fue el que presidió la época de mayores crímenes en la historia de Cataluña, o sea, ni más ni menos. ¿No es chocante que exista un estadio dedicado a Luis Companys? No es de extrañar que esta gente, que su mentalidad, insisto, es delictiva, se identifiquen con Companys como un héroe, ¿no? Como un mártir, ¿no? Bueno, es como, yo qué sé, es de chifladura. Es que la política actual, al no aceptar la realidad histórica, cae en las mayores chifladuras y en las más peligrosas demagogias, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces, sí. No, me refiero a que, por ejemplo, quitar placas como la de mártires de Paracuellos porque ellos, vamos a ver, ellos están hablando siempre de genocidio franquista. No existió nada que se le parezca a un genocidio. No, esto cualquiera que lo vea un poco de atención lo ve. Pero sí hubo un genocidio, y fue el de la izquierda contra la Iglesia Católica. Fue un genocidio directo, asesinatos, tratando de asesinar a todos los clérigos y a muchos católicos protestantes, y un genocidio cultural, porque trataba de erradicar de España la memoria de primero la religión cristiana, que es la base de la cultura española y europea, y hasta la memoria de ella. O sea, destruían hasta las cruces en los cementerios, ¿no? Entonces, este es el genocidio real. Y casualmente ellos no se arrepienten para nada de ello. Si esta gentuza va diciendo por ahí a por ellos como en Paracuellos, pues están exponiendo lo que es realidad. Porque, aunque puedas decir, es que eso lo dicen 4 locos, sí, 4 locos sin que nadie de los otros, que se supone que no son locos, les diga nada. Funciona así. Además, alguno de estos locos está de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Claro, es que van a más. Han sido premiados, no han sido arrepentidos, sino además han sido. Van a más. Han sido premiados. Sí. ¿Cómo se explica? Que hablando con un economista, me comentaba que era muy difícil explicar, yo desde un punto de vista histórico, ese crecimiento tan brutal económico en tan poco tiempo, ¿no? Claro, solo trabajaba una persona, cabeza de familia, se tenía coche, 2 casas, familia numerosa, bueno, en algunos casos, pero, bueno, no siempre así, ni mucho menos. Pero quiero decir, había un progreso, cada año se notaba. A eso me refiero. Que llevaba hasta el 10% anual, ¿no? Una cosa que es impensable durante mucho tiempo. Además, fue un desarrollo económico prácticamente con pleno empleo. Siempre dicen, ¿y los emigrantes? Bueno, lo analizo también en los mitos del franquismo. Los emigrantes
no fueron 3 millones. O sea, en realidad, a lo largo de 15 años venían y volvían muchos. La mayor parte de ellos eran temporeros, que estaban unos meses en Francia, por ahí, en las cosechas. Y esto era la base de la emigración. Luego había muchos emigrantes que iban, por ejemplo, a Alemania, Suiza y tal, no porque aquí no hubiera trabajo, que había de sobra, sino porque estaba mucho peor pagado que en Alemania. Entonces muchos iban a Alemania, ahorraban allí, venían aquí, montaban un pequeño negocio, etcétera. Esto era lo habitual. Aquí, montones de gente, todo el mundo tenía muchas veces doble empleo, estaba pluriempleado, hacía muchas horas extras, que eran pagadas como horas extras, no como ahora, que en muchos sitios no te lo pagan. Se supone que tienes que hacerlas porque sí, Y esto es lo que había, un desarrollo sin apenas deuda, muy poca deuda, con muy poco paro. Cuando muere Franco, pues la economía española está muy bien, es una economía muy sana. Actualmente, después, la economía ha crecido a trompicones, con constantes altas y bajas de crisis, etcétera, con un paro muy elevado que casi nunca ha bajado de los 2 millones de parados, y con una deuda, depende de las épocas, pero que vamos, actualmente es una deuda que supera al PIB. Esto es tremendo y se ve que es una economía insana, una economía desequilibrada. Y bueno, pues eso lo consiguió el franquismo. Hay que decir también, porque muchos dicen sí, pero ¿y los primeros 15 años de autarquía y tal? Bueno, los primeros 15 años de autarquía, España tuvo que desarrollarse con sus propias fuerzas, sin plan Marshall, sin deber nada a nadie, como el resto de Europa occidental, y lo hizo muy bien, contra todo lo que dicen. En fin, en los mitos del franquismo expongo los datos reales sobre la evolución de la economía en los años 40 y 50, que por poner dos, o sea, la producción de cemento, de ácido sulfúrico, de electricidad, etcétera. Entonces aumentó mucho con relación a la República. Pero es que hay un par de datos muy interesantes que indican cómo, a pesar del hambre, que evidentemente existió, como existió en toda Europa, por cierto, ¿no? Y el racionamiento, que también existió en toda Europa, a pesar del plan Marshall. O sea, el 62 creo que es cuando se acaba el racionamiento aquí, y cuando se acaba también en Inglaterra. Inglaterra tenía una ayuda del plan Marshall asombrosa, ¿no? Se llevó la parte del León. Bueno, pues en estos años, en 1950, después de la década de los 40, que fue tan dura, tan difícil, la esperanza media de vida al nacer de los españoles había pasado de 50 años en la República a 62. Un salto espectacular. Todavía no era una media comparable a la de los países europeos desarrollados, pero ya se acercaba bastante. Y en los años 50, pues ya llegó a una... Y cuando muere Franco, España tenía una de las esperanzas medias de vida más altas de Europa y del mundo. Creo que solo Suecia y Japón le superaban, y algún otro muy poco más, ¿no? Ese es un dato. Otro dato significativo es que la alimentación, a pesar de todo, mejoró. Mejoró, sobre todo, se hizo más variada, había también más sanidad, más higiene y más cuidado y uno de los aspectos en que se manifestó la mejora en la alimentación fue en la subida de la estatura de los reclutas, que por primera vez en a finales de 1950 pasa de 1,70 m. O sea, esto es importante porque refleja una mejora en la alimentación a pesar de las dificultades, mejora cualitativa sobre todo. Don Pío, hay otros datos también muy significativos, ¿no? Pero hay uno que es la implosión del turismo. Claro, si el país no fuera atractivo a los extranjeros, no se hubiese podido producir, ¿no? Bueno, claro, o sea, la demostración de que España no era una dictadura totalitaria está en que aquí las fronteras estaban abiertas, no como pasaba en los países comunistas, y podía entrar y salir quien le diera la gana. Si verdaderamente la gente... porque otro aspecto también de esto, de la popularidad del franquismo, es que los cientos de miles de trabajadores que fueron a trabajar fuera no se volvieron antifranquistas, volvían aquí y no pasaba, y eso a pesar de que los comunistas hacían una propaganda entre ellos intensísima, ¿no? Pero
en general no ocurrió ese fenómeno. Luego, si por comparar también algunos de los datos que usted en sus libros, claro, el impulso demográfico también fue muy importante. Ahora vivimos un invierno demográfico, ¿no? Vivimos una sociedad muy envejecida. Sí, bueno, ese es un problema bastante complicado. La sociedad está envejecida, se está cultivando, como en la Unión Europea, dos cosas contradictorias. Una, el abortismo, que se ha vuelto masivo, casi 100.000 abortos al año en España. Es una barbaridad. Preocupante. Y al mismo tiempo la inmigración. O sea, se está eliminando la población autóctona en favor de la inmigración, que una gran parte de esa inmigración es además musulmana, que se ha demostrado que no se integra, porque tenemos el caso de Francia. A Francia, después de la guerra de Argelia, se fueron muchos argelinos, muchos y marroquíes, etcétera, ¿no? Teóricamente tenían que haberse asimilado después de tantos años, y el proceso es a una rebeldía cada vez mayor de los musulmanes en Francia contra el sistema. No se integran, no les interesa el... Después de tantos años que tenían que estar integrados, tenían que ser franceses como los demás, pero no son franceses como los demás. Hay barrios en los que no puede entrar la policía, la tendencia al islamismo radical es creciente, y el terrorismo también, claro. Claro, muchos dicen es que los terroristas son muy pocos. Claro que son muy pocos, siempre son muy pocos, pero el apoyo que tienen no es poco. No es poco. De hecho, en París se convocó una manifestación de musulmanes contra el terrorismo. Fueron 100. Sí. A saber si eran musulmanes. Los que fueron. Entonces, tenemos esos problemas y esa política nefasta, el multiculturalismo. España tiene una cultura, no tiene 40 culturas. Tiene una cultura básica, histórica, que se ha creado a lo largo de siglos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que cualquiera que venga de fuera tenga los mismos derechos aquí que nosotros mismos, ¿no? Hizo mucho daño esa frase de Rodríguez Zapatero de que España era un concepto discutido y discutido. Sí. Bueno, es que esta gente lo que quiere es acabar con España. Es obvio. Zapatero también dijo que España estaba orgullosa de su pasado musulmán. España no tiene pasado musulmán. El pasado musulmán es al-Ándalus. Y fue una lucha radical entre España y al-Ándalus. Si España no hubiera vencido, no sería al-Ándalus y sería una prolongación del Magreb. España, vamos, la península ibérica, ¿no? Entonces, pero estos locos piensan, o sea, es la falta total de rigor, de seriedad, de respeto por el propio país, de respeto por los enormes esfuerzos que han hecho generaciones tras generaciones para dejarnos un país habitable. Bueno, pues es eso. Y lo grave es que eso ha calado en muchísima gente. Yo digo, un pueblo que desprecia a sus antecesores es un pueblo despreciable. Y en España, en buena medida, está ocurriendo. Y esto ocurre por un proceso que lleva ya 40 años. En política internacional, España, en estos 40 años de la época de Franco, quizás era más respetado que ahora, o tenía unos acuerdos. Sí, indudablemente España era más respetada porque era más independiente, porque llevaba una política que, era en muchos ámbitos, era odiada o denigrada, pero respetada inevitablemente. O sea, España venció el aislamiento, tuvo relaciones con todos los países que quiso, excepto con los que no quiso, como Israel, como México, como la Unión Soviética, muy pocos. Todos los demás tuvo relaciones y fue reconocida, ¿no? O sea, que la Unión Soviética votó a favor de la entrada de España, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, bueno, con México y Israel por razones muy simples. México, los mexicanos temían que se pidieran cuentas entre otras cosas. E Israel, pues Franco ayudó muchísimo a los judíos, no solo en la Guerra Mundial, sino después con la independencia de Marruecos, etcétera. Pero la respuesta de Israel fue negar a España la entrada en la ONU, ¿no? A España le convenía mucho más los países árabes, que empezaron a apoyarla para romper el aislamiento, que Israel, que estaba tratando de mantener el aislamiento. Es lógico.
Y esto es, España era un país muy independiente, a pesar de que cambió la neutralidad anterior por las negociaciones con USA, pero no solo era muy independiente. O sea, cuando USA le pidió que mandara tropas a Vietnam, que entraran a la guerra de Vietnam, le dijo Franco que no, y que además le advirtió que iban a perder esa guerra. Cuando USA decretó el embargo sobre Cuba, Franco no lo respetó en ningún momento, no porque simpatizara con Fidel Castro, de ninguna manera, sino porque consideraba que la política de USA en Hispanoamérica era mala para España y era mala para Hispanoamérica. Y Castro, pues en aquel momento, pues estaba desafiando al imperialismo yanqui, ¿no? Que es cierto que existía, pero vamos, indudablemente desde el punto de vista de Franco era mucho peor Castro que casi cualquier otra cosa, pero en la medida en que se oponía a la política de absorción o de imposición useña en Hispanoamérica, bueno, pues le parecía bien. Otro ejemplo es cómo la diplomacia española derrotó a la inglesa en la ONU en relación con Gibraltar. En los 60. Y cómo a los ingleses, que cuando no les conviene una cosa les da igual, pasan por encima, pues cerró la verja. Quizás la única medida efectiva, ¿no? La única medida efectiva, sí. Es más, los ingleses aguantaron porque pensaban que ya cambiaría. Porque los políticos españoles, ellos desprecian mucho a los políticos españoles, con razón, y pensaban que, bueno, esto ahora es así, pero ya vendrán otros políticos que además se les puede sobornar de una manera u otra, ¿no? De repente llega Felipe González al poder y una de sus primeras medidas es abrir la verja, convertir lo que era una ruina para el país colonizador, la única colonia en Europa, la convirtió en un emporio. Y eso a costa de empobrecer a todo el entorno, que es la zona con más paro de España. De España, ¿no? Y con delincuencia, contrabando. Con todo, sobornos, una corrupción enorme, porque claro, allí se combina la corrupción que sale de Gibraltar con la corrupción de la Junta de Andalucía, que es Andalucía y Cataluña son las zonas más corruptas de España, y eso que la competencia es fuerte. Es fuerte. Y vemos ahí lo que era hacerse respetar y lo que era llevar una política independiente. Desde entonces ha sido todo lo contrario. No, cabe preguntarse por qué España nunca ha exigido el cumplimiento de esas soluciones, ¿no? A posteriori, me refiero. Es que no les... digamos, estos partidos y estos políticos no tienen el menor respeto por España, ni la menor idea de España. Ellos piensan, bueno, que no, como dice algún cretino por ahí, dice, bueno, ¿y qué nos importa una roca que no? Oiga, mire, ¿y por qué, si es tan poco importante, por qué no la devuelven los ingleses? Claro, alguna importancia tendrá, ¿verdad? En sí, su contrario, alguna importancia tendrá, y la tiene. Primero, es una humillación permanente para España, demuestra la posición de España como país lacayo y el ejército como ejército cipayo, porque observe usted que Gibraltar pues está en la OTAN, está cubierta por la OTAN, Ceuta y Melilla no. Y esa base inglesa pues es una agresión constante contra España, es una agresión y una humillación. Pero ¿esto qué le puede importar a un señor Rajoy que dice que la economía lo es todo? ¿Qué le importa, a estos partidos que en el fondo detestan a España? Julián Marías decía, el problema del PSOE es que tiene una idea negativa de la historia de España. Es que la tienen todos ellos. Y ya hemos dicho que viene ya desde el 98. Don Pío, nos quedan un par de minutos. Usted como historiador, ¿cómo valoraría la figura de don Juan Carlos I? ¿Franco se equivoca en la sucesión? ¿O esto me dice? No se equivoca, él no tenía base para hacer otra cosa. Y Juan Carlos, pues que ha sido muy halagado y muy adulado, pues al final ha resultado lo que ha resultado. Ahora bien, yo creo que después de decir estas cosas, lo que uno se plantea son dos. Primero, cómo salir de esta situación, que ahora no lo podemos abordar, pero que yo lo he tratado aquí y allá, y qué podemos aprovechar del franquismo. El franquismo fue una época excelente para España, la mejor en varios siglos. ¿Alguna enseñanza tendrá? Por una parte hay que reivindicar la verdad, que es lo que vengo haciendo en varios libros, pero queda una segunda parte. Dice, ¿qué se puede sacar de ahí que sea aprovechable en unas circunstancias de democracia?
Esta es la cuestión. Estas serían ser positivos, intentar buscar las... Es una cosa que propongo también a otros. Sí. Bueno, pues yo le recojo el guante en el sentido de que un día analicemos más en profundidad qué se puede hacer y cuáles son lo que debemos haber aprendido del franquismo. Es que o España se libra de esta clase política y crea otra un poco más decente, o esta clase política acaba con España. Acaba con España. Porque va en esa dirección. Que yo creo que esa es la dirección. ¿Y qué debe hacer la sociedad? Pues quizás rebelarse, no prestarle su apoyo. Hay que diseñar una estrategia. Salen algunos brotes de como puede ser algunos partidos, sí, pero que no llegan a cuajar. ¿Por qué no llegan a cuajar? Todo esto hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Don Pío, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Le sigo deseando muchísimos éxitos a todos nuestros escuchantes. Recomendar pues cualquier libro de Don Pío Moa es interesante. Los he hecho con cuidado, no por hacerlo. Por eso digo que es interesante y creo que debería ser casi de obligado cumplimiento. Si usted me permite, tal y como está la escuela, hay que empezar con tratamiento de choque. Porque, algo así. Don Pío, muchísimas gracias por haber estado aquí. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad, por estar aquí en 40 años, Historia de una época. Volvemos la próxima semana, amigos.